Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. La Asamblea Nacional, en defensa del usuario de la energía eléctrica, ANDUE, saluda este importantísimo acto de la conmemoración de la nacionalización de la industria eléctrica. La resistencia de los trabajadores electricistas afiliados al SME ha demostrado ser ejemplar a casi 2 años de lucha en que un presidente espurio decretó en un acto fascista la extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza. Los mexicanos, conscientes del verdadero motivo de ese artero golpe, sabemos que la estrategia sesgada detrás de este acto vil de autoritarismo en contra de un sector combativo y nacionalista de trabajadores es la privatización de la energía eléctrica. En lo que toca a la estructura y producción de energía eléctrica en nuestro país, sabemos de que la red para producir electricidad está conformada por 178 centrales generadoras con capacidad instalada de 51.571 megawatts. Sabemos también que operan permisionarios, en su mayoría de origen español, que cuentan con contratos para generar electricidad y venderla a la Comisión Federal de Electricidad hasta por 25 años. No se justifica, compañeros y compañeras, que este gobierno panista le otorgue dinero a la Comisión Federal de Electricidad para que sigan creando plantas generadoras de energía, beneficiando a empresas transnacionales que no se requieren. En un estudio elaborado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, se establece que en 2011 la CFE ha destinado más de 35.700 millones de pesos para 4 proyectos de inversión condicionada a empresas particulares. En una proyección hecha en ese mismo estudio, calcula que de 2011 a 2041 los productores privados recibirán 1.320.000 pesos. Esto significaría una contraprestación promedio de 44.000 millones de pesos al año. Esto ilustra claramente de qué tamaño es la entrega de la industria eléctrica nacional al capital privado, transnacional y extranjero por parte de ese gobierno vendepatria. Por eso, los usuarios organizados lo repetiremos siempre y lo sostendremos con vehemencia. No aceptaremos el retorno de compañías como American Light and Power. Tampoco nuestros recibos por consumo de electricidad aceptaremos que sean facturados por Iberdrola, Repsol, Mitsubishi o Unión Fenosa o cualquier otra empresa privada, nacional o transnacional. Compañeras y compañeros, en estos momentos no basta con oponernos a los altos cobros y a las arbitrarias tarifas eléctricas que nos está cobrando la Comisión Federal de Electricidad. Sin duda, eso es importante, porque lesiona de por sí nuestra economía ya maltrecha
Recordemos que la estrategia favorita de los gobiernos neoliberales ha sido desmantelar las empresas paraestatales para luego declararlas onerosas e inoperables. Debemos luchar para detener la privatización de la energía eléctrica, sumar nuestros esfuerzos para renacionalizar la industria eléctrica como patrimonio de todos los mexicanos. Esto es una tarea que debemos echarnos a cuestas las organizaciones sociales y políticas progresistas que luchen sinceramente por la defensa de la soberanía de nuestro país. Estamos convencidos de que la búsqueda de la justicia para los usuarios de energía eléctrica y de la clase trabajadora es la misma lucha. Nos asiste la fuerza de la razón. Por eso reconocemos la lucha heroica y ejemplar que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha realizado para recuperar su fuente laboral. Reconocemos a los trabajadores dignos que no se han liquidado y que están en pie de lucha. Sabemos que la solución por parte del gobierno federal y local es viable financiera y jurídicamente. Que el gobierno no escale más el conflicto en una sociedad ya convulsionada por las diversas formas de violencias infligidas a la sociedad. Es vital en esos momentos que la solidaridad se vuelque en favor de los trabajadores y de toda la clase obrera. Solo ese cambio transformará el estado de cosas. La lucha de este gremio es por el bien de todos. El futuro es nuestro, compañeras y compañeras. No desmañaremos, venceremos. Compañeros electricistas, para la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano, es un honor estar con ustedes. Los felicitamos y queremos que lleguen juntos a la victoria, como ya se está observando. La iniciativa privada tiene sus garras puestas en la electricidad, así como en otros sectores. Lo que no dicen es que la nacionalización obedeció precisamente a la ineficiencia de la empresa privada que en ese entonces manejaba la electricidad en muchos sectores. Eso no lo dicen los medios de comunicación, eso lo esconden y en su lugar dicen muchas mentiras, de la cual los electricistas han sido una de sus víctimas. Afortunadamente, más de 16,000 trabajadores, y yo diría muchos más, porque no solamente hay que contarlos a ustedes, compañeros. Aquí hay muchos trabajadores de otros sindicatos, de otras organizaciones, que estamos luchando junto con ustedes y lo seguiremos haciendo. Que aquí hay muchos compañeros y compañeras, amas de casa, trabajadores sin sueldo patronal, por ejemplo, que también se están uniendo a la lucha. Que no solamente aquí en el DF o en algunos estados, cada vez está creciendo más la inconformidad por los altos cobros de la luz. Ese es un aspecto solamente de la lucha. El otro, compañeros, es también que no solamente se está luchando por un empleo, que justo y dignamente lo merecen todos los electricistas, también se está luchando por un porvenir, compañeros, y eso es mucho más importante y trascendente. Los electricistas le están haciendo honor a su historia y eso
lo sabemos y lo valoramos en la Universidad Obrera de México. Por eso estamos con ustedes y seguiremos luchando junto con ustedes hasta la victoria siempre, compañeros. Compañeras y compañeros, a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Valentín Campa Salazar, un ejemplar luchador ferrocarrilero que dejó su vida en las mazmorras del poder y que murió con una simple pensión que jamás se la dieron en ferrocarriles de 7,000 pesos por luchador social. Hoy venimos a refrendar la solidaridad de todos los trabajadores de este país que estamos dispuestos a cambiar este sistema de opresión y de salarios injustos. El maltrato a la clase obrera que lucha no debemos de permitirla más. Los obreros y los campesinos producimos la riqueza de esta nación y del mundo y por lo tanto, compañeras y compañeros, debemos de hacer lo que dijo Marx, hacernos dueños de los medios de producción y del producto de su trabajo. Ustedes, compañeros electricistas, han dado una lucha desde 1914 y antes, y hace 51 años se nacionalizó la industria eléctrica. Pero esto es espurio, que no merece estar en el poder, hay que sacarlo fuera a como dé lugar. Los obreros, los campesinos, las amas de casa y todos aquellos ya estamos hasta la madre de soportar esa opresión y solo nosotros nos vamos a salvar. Solo el pueblo salva al pueblo con el encabezamiento de la lucha de los trabajadores, obreros y campesinos y comerciantes sin salario patronal, que somos millones. Nosotros producimos la riqueza y exigimos disfrutar de ella, pero hay que tener la conciencia de unirnos. Unidos y organizados venceremos. ¡Viva el ESME! ¡Viva! ¡Viva el ESME! ¡Viva! ¡Viva su dirigencia sindical que no se ha doblegado! ¡Viva! ¡Vivan los compañeros Martínez Parza y todos los representantes que los representan dignamente! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Y viva México, que es nuestro! ¡Viva, compañeras y compañeros! Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Buenas y calurosas tardes, pero los compañeros electricistas siempre han tenido ese calor de solidaridad, ese calor de la pasión, esa pasión que se entrega por una buena causa. Esa causa es la que los ha llevado a confrontar este poder político que definitivamente no representa a nadie, más que a una pequeña oligarquía que se quiere apropiar de todos los medios de producción. Yo les pregunto, aquí se encuentran usuarios de luz y fuerza, se encuentran electricistas, no en activo, pero no porque no quieran, sino simplemente porque se les ha arrebatado la oportunidad de servir a este pueblo. Y les pregunto, ¿estamos contentos con esta situación? ¿Eran acaso ustedes, como se dijo en un principio, los privilegiados porque ganaban cerca de 200 pesos? ¿Dónde está el poder de compra de los trabajadores? La canasta básica se ha elevado con los gasolinazos cada vez, con la devaluación que subrepticiamente la está negando. ¿Qué capacidad de compra tenemos? Por eso ahora es el reto más importante que tienen los trabajadores electricistas, a quienes el miércoles pasado felicitamos por esa capacidad de imaginación e inteligencia de levantar el plantón, y los felicitamos porque iban a ser reprimidos y no tenemos todavía la correlación de fuerzas que nos pudieran ayudar para confrontarlos. Y esta felicitación es extensiva, no nada más para la dirigencia, no nada más para los trabajadores, sino como un ejemplo para otros trabajadores que también se están movilizando. El día de mañana saldremos de Bellas Artes para exigir en la Cámara de Diputados que el presupuesto se vaya a la educación, que se vaya a donde se genera
donde se debe generar empleos, donde se debe dar un incremento salarial de emergencia, porque ya las amas de casa no les alcanza para nada. Ese es el reto que tenemos todos los mexicanos y trabajadores de este país. Vayamos en la unidad y vayamos a exigir donde se toman las decisiones. Y nuevamente, a nombre del Frente Sindical Mexicano, hacemos un reconocimiento a su dirigencia y les felicitamos a ustedes que han tenido la capacidad de resistir, pero se tiene que tornar esta resistencia en una capacidad de confrontación con nuestra fuerza, constituir esta fuerza en un poder como lo hicieron con esta OPT, y seguramente confrontaremos otros poderes y estamos convencidos y seguros que con la unidad llegaremos a la victoria. Felicidades y muchas gracias. El próximo, faltan 2 años para que este sindicato combativo cumpla 100 años. Este espurio se va el próximo y la historia se lo va a cobrar, pero yo no estaría tan contento con que nada más la historia se lo cobrara. Todos los mexicanos tenemos que cobrársela a él y a todo su equipo que vinieron a hacer un desastre en este país con más de 60,000 muertos, con más de 7 millones de ninis, con 40 millones de desempleados. Ese es el reto que tenemos. Es fuerte, compañeras y compañeros, pero no vamos a desmayar. Hasta el último hito de nuestra vida estaremos luchando por conseguir y conquistar el objetivo principal de la clase obrera. Muchas gracias y felicidades. Compañeras y compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros de las organizaciones aquí presentes, reciban de parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM, un fraternal y combativo saludo y a la vez un enorme reconocimiento por la capacidad de lucha y la forma en que se han mantenido en una confrontación con los poderes de este país. Estamos siendo testigos de cómo la clase política y empresarial de nuestro país está más interesada en repartirse la chuleta electoral que resolver los grandes problemas de nuestro país, como son el desempleo, la falta de perspectivas para los jóvenes, como es el problema de la inseguridad. Hoy vemos que un embajador de este país gana $12,000, $4,000 más que el presidente español. Un embajador que esté en Bolivia gana $8,000 y el presidente de Bolivia menos de 3,000. No tienen vergüenza. Un diputado de esos que van a las puras componendas o esos supuestos candidatos de los diferentes partidos ganan más que cualquier trabajador, que cualquier investigador, que cualquier honoris causa de cualquier institución educativa de educación superior de nuestro país. Hoy los diputados están más preocupados por las alianzas que se puedan dar en la danza de los millones de la Cámara de Diputados que resolver realmente el rumbo y la perspectiva de este país o de legislar en beneficio de la mayoría que somos los trabajadores de este país. Vemos cómo hoy el cinismo de algunos que hace años se llamaban de izquierda, ahí abajo trajeron al artista de la política, el exgobernador del Estado de México. Y vemos ese tipo de componendas y alianzas donde nos pretenden hacer creer que tienen la solución a los problemas. La clase política de este país actúa en función de sus intereses y de las circunstancias. El país requiere de que las instituciones de carácter público
las universidades, incidamos en las políticas públicas, al igual que los trabajadores, porque hoy no nos toman en cuenta para nada. Piensan que somos menores de edad y practican la sinvergüenzada, la impunidad, con un cinismo que nos llena de indignación y de coraje. Pero también vemos una gran mayoría de compañeras y compañeros que no quieren responder, que no quieren ser solidarios. Vemos que ya quedan pocas organizaciones como esta, como la nuestra y otras, que somos críticos a toda esta serie de sinvergüenzadas y abusos. Pero la gran masa social todavía cree en estas gentes. Y su estrategia seguramente piensan que les va a funcionar. ¿Cómo no les va a funcionar si tienen 30 millones de mexicanos desempleados y tienen otros 30 millones de trabajadores que no tienen seguridad social? Por eso tienen garantizada su chuleta electoral y por eso hoy están preocupados en eso. Y la pestilencia electoral es la que permea todo el accionar de esta gente. No les interesa el rumbo del país, porque las 15 familias que tienen el poder económico usufructúan el 15% de la riqueza nacional. Y entonces es responsabilidad de nosotros convocar a la sociedad y a quien quiera asistir a esta convocatoria, no a sus reformas estructurales, sino a una discusión de carácter nacional sobre una reforma política que realmente beneficie al país, no como la que están cocinando en el Poder Legislativo. Una reforma educativa en donde realmente saquemos a la mafiosa del vestir, porque ya no está representando los intereses de la educación que nunca los ha representado. Y una reforma educativa donde las universidades públicas no vayamos a mendigarles presupuesto, no vayamos a pedirles año con año que inviertan en educación para generar perspectivas a los jóvenes, y un cambio de rumbo económico del país. Este modelo que se nos viene imponiendo ya demostró que no le sirve a las sociedades. Y si no, vean cómo están los europeos, vean cómo están los africanos. Y entonces tenemos que volcarnos a construir y a sumar y incorporar a toda esa gente que no tiene empleo, a todos esos jóvenes que no tienen posibilidades de estudiar. Los mejoralitos que da el gobierno del Distrito Federal no ayudan, no sirven a generarle perspectivas a los jóvenes. Hoy tenemos que ser muy críticos, pero también autocríticos. Busquemos la unidad, construyamos la alternativa de este país con la discusión, con la propuesta de la mayoría de los trabajadores y de la sociedad. Compañeras y compañeros, reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la lucha del mexicano de electricistas y a la lucha de todos los trabajadores e inconformes de este país. Unidos venceremos, con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada. Muchas gracias. Compañeros electricistas, camaradas trabajadores, el día domingo 25 llevamos a cabo una reunión en Michoacán, en Morelia, de las organizaciones sociales. Allí estaba la Asamblea Estatal de la Resistencia, que se conformó a partir del llamado de este sindicato para defender los derechos de los trabajadores. También estuvieron ahí la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, que aglutina alrededor de 16 sindicatos de la educación, de obreros y otras organizaciones. En esta reunión, donde íbamos a nombrar los concejales para que asistan al Consejo Nacional de la OPT, se nos informó, camaradas, los avances de la negociación que ustedes están llevando a cabo. Y ahí nos dio mucho gusto saber que están a un paso de resolver la situación del sindicato. Nos dio mucha alegría, pero también nos motivó, compañeros, a seguir poniendo nuestro esfuerzo
porque los derechos de la población sigan siendo eso, derechos, como lo establece la Constitución política, y no como quieren los neoliberales, de que los derechos pasen a ser servicios, que el que tenga dinero los compre y pague por ellos. Y ahí también reconocimos, compañeros, que esta mesa de negociación tan importante, de alto nivel, no es porque sea la voluntad del gobierno federal. La mesa se establece efectivamente, camaradas, por esa digna resistencia de ustedes, por ese aguantar casi 2 años las inclemencias sin empleo, la represión y todas las amenazas de los helicópteros y las tanquetas. Nosotros sabemos y estamos seguros que esa mesa se debe a eso, a esa resistencia, y también se debe a la conducción tan acertada de su comité central. Y eso, compañeros, es digno de reconocerse. Y también, como ustedes lo supieron, los corifeos del sistema, esos siervos, esos criados de Televisa, también lo reconocieron. Sabludowski no está modificando su pensamiento, camaradas. Si una persona tan nefasta como él reconoce el triunfo del Zócalo, eso le dice al pueblo de México que van por el camino correcto. Y eso tiene que llamar la atención de las organizaciones sociales, de que debemos reforzar el esfuerzo, redoblar nuestras acciones para que de una vez por todas ya se finiquite el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas con la reinserción de los trabajadores despedidos. Todos aquellos que tuvieron la dignidad de aguantar y de no ir a la trampa de la liquidación. Y por eso, compañeros, desde esta tribuna, donde tenemos motivos que festejar, como esa aspiración que aún tiene el pueblo de un gobierno distinto, yo creo que eso es algo que debemos festejar junto con la nacionalización de la energía eléctrica. También tenemos que empezar a ver cómo nos organizamos para seguir cosechando éxitos. Entonces, compañeros, yo creo que lo prudente sería revisar qué periodo tenemos por enfrente. De aquí a noviembre, en el Congreso de la Unión se gestan al mínimo 2 agresiones más. Una que es la reforma laboral. Es un paquete completo, compañeros, de reformas o contrarreformas. La Ley de Seguridad Nacional, que ya se nos está aplicando en Michoacán, con el ejecutamiento de órdenes de aprehensión a compañeros que estuvimos en la jornada de movilización en mayo. Aún no la aprueban y ya la están ejecutando en compañeros luchadores sociales. El caso de ustedes es más que ilustrativo. 11 presos por luchar por su derecho. La otra contrarreforma es completar la reforma educativa, donde pretenden quitar de los libros de texto toda la historia digna del pueblo de México, la lucha de los trabajadores, la lucha de los revolucionarios que nos dieron esa carta magna que contiene nuestros derechos. La quieren borrar de los textos, camaradas, con esta reforma educativa. Y la otra agresión que va es ese presupuesto indigno que está planteando darle más dinero a la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Esa Suprema Corte que se debería llamar la Tremenda Corte, porque ahí se avaló el anatocismo, es decir, cobrar interés sobre interés, para que los ricos se hagan más ricos. Esa corte que tuvo preso al compañero Ignacio del Valle por defender su fuente de empleo, que es vender sus productos del campo, donde siempre lo habían hecho en los mercados tradicionales. A esa Suprema Corte, compañeros, va una gran tajada de este presupuesto que está proponiendo hoy Felipe Calderón. Pero también una gran cantidad de este dinero del pueblo, de ese dinero que generan nuestras empresas nacionales, de ese dinero que día a día pagamos en impuestos, va al ejército y a la policía. Quieren fortalecer a este estado militar
contratando más gente para que reprima al pueblo y que a ellos no se les toque su riqueza. Y también va, compañeros, más dinero para pagarle un mayor salario al presidente y a los diputados y senadores. Eso está planteado, compañeros, para resolverse de aquí al 15 de noviembre. Y por eso, como dijo el compañero del Frente Sindical Mexicano, no debemos permitir estas agresiones. Debemos entonces, compañeros, llamarnos a partir de la OPT, del Frente Sindical Mexicano, de todos los referentes nacionales que hay en este país, a conformarnos en una jornada de lucha en estos días. Y si nuestros compañeros estudiantes van a salir el 2, hay que acompañarlos con las consignas propias nuestras, de libertad a los presos políticos, de un presupuesto digno para el pueblo de México, que a las grandes empresas como Televisa y TV Azteca se les cobren impuestos realmente, que no se les condonen por estar diciéndole mentiras al pueblo y haciendo que el pueblo crea lo que no es, que no se condonen impuestos a los grandes empresarios como Carlos Slim, porque esa empresa de teléfonos que es de México, que debería ser de los trabajadores, hoy es del hombre más rico del mundo. Entonces dinero sí hay para el pueblo, compañeros. Lo que necesitamos entonces es construir una convergencia amplia que definitivamente eche a los neoliberales del país y que reincorpore el pensamiento de Morelos, de Villa y de Zapata, para que efectivamente sea el pueblo el que gobierne y el que sea el beneficiario de toda la riqueza. El día 12 de octubre también, que es una fecha marcada, camaradas, yo creo que es el día indicado para que esta convergencia nacional de todas las organizaciones podamos salir a decirle al gobierno que ya basta de agresiones. Y si no se detienen, compañeros, necesitaríamos convocar a todo el país y necesariamente los que ya estamos organizados, ir a todos los rincones de este país a convocar a los que no están organizados, a los que aún creen en las elecciones, a los que aún se quedan en su casa a ver la novela, a los que aún creen que puede haber un cambio a partir de las elecciones. Igual y las elecciones, compañeros, son la posibilidad de empezar a generar el cambio, pero necesitamos discutirlo entre todos. Entonces, desde la sección 18, desde el Movimiento Social de Michoacán y desde la OPT, porque también pertenecemos a esta, nos convocamos y los convocamos a ustedes, compañeros, a discutir sobre esta convergencia nacional. Que sea el pueblo el que mande aquí y que sea el pueblo el que disfrute de la riqueza. Y por eso decimos, compañeros, que vive el SME, que vive el Comité Central del SME y el compañero Martín Esparza, que vivan las organizaciones sociales y todos a construir la convergencia nacional, camaradas. Muchas gracias. Y combatido saludo desde el reclusorio preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Nos remontamos a la historia, en donde la Mexican Lion Power gozaron de beneficios considerables por parte del gobierno federal, exenciones en el pago de impuestos, beneficios considerables por parte del gobierno federal, hasta por 10 años, concesiones a largo plazo para suministrar el servicio en el ámbito nacional. En ese entonces, las autoridades promovían todo tipo de inversiones en la generación y distribución de electricidad, hasta en una oportunidad para empresas extranjeras, lo que coadyuvó el desarrollo de la infraestructura que requería el país para modernizarse. La Mexican Lion Power, de capital anglo-canadiense, el Estado mexicano no tenía ninguna resistencia alguna porque no tenía experiencia técnica para ofrecer al sistema público. Solo otorgaba concesiones para que se generara la energía eléctrica. La responsabilidad que ha caracterizado nuestra organización no se hizo esperar. Entre ingenieros y técnicos más jóvenes, muchos de ellos de extracción social modesta, con una mentalidad muy distinta, donde no se resignaban a jugar un papel secundario
transformación. El 51 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Claro ejemplo vivimos en estos momentos, donde el gobierno federal juega un papel denigrante e ilegal, violando artículos constitucionales y no considerando como un derecho humano y social de los mexicanos la electricidad, abriendo brecha para una clara privatización, garante de los más poderosos. El 27 de septiembre de 1960 representa una de las fechas más importantes y trascendentales para el pueblo mexicano, donde han querido borrar la historia emitiendo fechas importantes como en los libros de texto. La lucha por arrebatarle a manos extranjeras lo que nos pertenece y darles el valor que le corresponde, la clara intención del exterminio de luz y fuerza del centro, no es otra sino desprestigiar una empresa y a sus trabajadores con el único fin de engañar a la sociedad, desviar su mirada con el apoyo de los medios de comunicación, mismos que fortalecen con sus mentiras al capitalismo. Para privatizar la industria eléctrica, a casi un año de la detención de nuestro compañero Miguel Márquez Ríos, y hoy a medio año de nuestra injusta detención por defender el patrimonio de la nación, el compromiso que tenemos es defender, es de mucho peso y de gran valía. Traemos en nuestra espalda la historia y el presente y en nuestra mente el futuro. Y aquellos que pensaron que nos doblegaríamos siguen equivocados. Para muestra 16.599 trabajadores electricistas bien nacidos en lucha por conservar los derechos de los mexicanos. Hacemos un reconocimiento a todos aquellos mexicanos que con orgullo y dignidad han defendido de una u otra manera los recursos que nos brinda nuestro generoso país, a los medios de comunicación que han seguido a lo largo de esta lucha, desmienten. Gracias, compañeros, hubo una pequeña falla aquí. Continuamos con esto, camaradas, reciban el saludo combativo y fraternales, compañeros. Hoy, 27 de septiembre de 1960, representa una de las fechas más importantes y trascendentales para el pueblo mexicano, donde han querido borrar de la historia, emitiendo fechas importantísimas como esta. En los libros de texto, la lucha para arrebatarle a manos extranjeras lo que nos pertenece y darle el valor que le corresponde, la clara intención del exterminio de luz y fuerza del centro no fue otra cosa sino desprestigiar a una empresa y a sus trabajadores con el único fin de engañar a la sociedad, desviar su mirada con el apoyo de los medios de comunicación, mismos que fortalecen con sus mentiras al capitalismo para privatizar la industria eléctrica. A casi un año de la detención de nuestro compañero Miguel Márquez Ríos y a medio año de nuestra injusta detención por defender el patrimonio de la nación, el compromiso que tenemos hoy, camaradas, es de mucho peso y gran valía. Traemos en nuestra espalda la historia, el presente y en nuestra mente el futuro. Y aquellos que pensaron que nos doblegaríamos siguen equivocados. Para muestra, 16.599 trabajadores electricistas bien nacidos en lucha por conservar los derechos de los mexicanos. Hacemos un reconocimiento a todos aquellos mexicanos que con orgullo y dignidad han defendido de una u otra manera los recursos que nos brinda nuestro generoso país, a los medios de comunicación que han seguido a lo largo de esta lucha, desmienten lo que en su momento el señor presidente prometió al pueblo, y el más afectado sigue siendo el usuario. Podemos decir que lo dijimos, Felipe Calderón, y a todos sus cómplices por decir se los dijimos. Seguimos más unidos y fortalecidos. No nos cansaremos hasta la culminación de esta lucha. Hoy Felipe Calderón está abonando el terreno para masacrar a la CFE y queriendo concretar uno de los peores escenarios, justamente como a luz y fuerza del centro, para crear un descontento generalizado contra esta empresa que sí es de corrupción mundial. A 23 meses en lucha en contra de los que nos despojaron de nuestro trabajo, hemos sido claros, velaremos porque la industria eléctrica en México
empiece, que no dejaremos que los beneficios sean para los poderosos, que sean para el pueblo y solo para el pueblo. Señalaremos con índice de fuego para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo. La industria eléctrica en México es un patrimonio humano y social que nosotros por ningún motivo estaremos dispuestos a dejársela a los extranjeros. Vivir por nada o morir por algo. El SME no se lleva en los labios para vivir de él, se lleva en el corazón para morir con él. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la nacionalización de la industria eléctrica! ¡Viva el 27 de septiembre y el 11 de octubre! ¡Viva el pueblo de México! Gracias, camaradas. Adelante en esta lucha.